Queridos amigos, hoy vamos a hablar de un tema fascinante y por eso invité a una mujer fascinante, que es la doctora Ana Vero Ramírez, para que comparta información de esa que solo ella sabe con nosotros. Bienvenida, Ana Vero, ¿cómo te encuentro el día de hoy? ¿Qué tal? Pues muy bien, muy contenta, por supuesto, muy feliz y emocionada. Con todo eso que acabas de decir, probablemente quiere decir que sientes bonito de que estemos compartiendo esta información y justo de ese tema vamos a platicar. Así como cuando se habla de las emociones, pues ya hay mucha ciencia sobre cuáles son los químicos detrás del enojo, de la tristeza, de la alegría, de la esperanza y cosas así. Hay como una relación muy sencilla, voy a decir, porque nada más son 4 con ciertos químicos para explicar el placer. Entonces yo en el modelo de ontocreatividad planteo una idea locochona. Yo digo, todos los placeres son sexuales. Y bueno, Cuau, ¿y cómo lo demuestras eso? Yo diría, bueno, pues porque todos los placeres, desde el darnos un beso y disfrutarlo hasta comer unos ricos tacos o hacer meditación y sentir delicioso o andar nadando en el mar o dormir, todos los placeres son el resultado nada más de 4 químicos, neurotransmisores, un poco hormonas que tenemos en el cuerpo. Entonces, si esos químicos fueran como colores, serían como los colores primarios con los que desarrollas todos los tipos de placer, incluyendo los genitales, los carnales, así como los alimenticios, los trascendentales, los que tú quieras. Entonces, yo voy a decir que la sexualidad no depende de la genitalidad, sino de nuestra capacidad de maniobrar con estos químicos. Entonces, mira, preparé como mi acordeón para que tú, por favor, nos ayudes a entenderlo mejor. Le llamamos al episodio de hoy La química del placer, ¿no? Y resulta que sí existe. Todo parte de esta premisa. Todos los placeres que podemos experimentar como personas son posibles por la interacción y presencia de tan solo 4 químicos en el cuerpo. Llámense endorfina, serotonina, dopamina y oxitocina. Y párale de contar. Con estos son nuestros colores primarios. Hay un libro, que voy a decir que es nuestro patrocinador del día de hoy, que se llama Los hábitos de un cerebro feliz. Muy bueno, que a mí me pareció que esta mujer tuvo una idea muy similar y dijo, pues para ser felices en el sentido de disfrutar de la vida, hay como ciertas actividades que nos ayudan justamente a que estos 4 químicos estén presentes. Entonces, Ana Vero, si me permites, platico tantito del primero y tú nos platicas qué onda con las endorfinas, ¿sale? Hoy vamos a dedicar toda la clase a entender estos 4 químicos. Adelante. Bueno, entonces las endorfinas son una especie de analgésico natural, conocidas como la morfina del cuerpo. Sirven para enmascarar el dolor físico, por eso te puedes explicar cómo una persona que esté, por ejemplo, boxeando, tú lo ves desde afuera y dices, eso debe de doler horrible, pero está tan emocionado, está tan involucrado, que entre otras cosas, porque hay otros químicos que ayudan a que no duela tanto, las endorfinas le están haciendo no solo disminuir el dolor, sino sentir como un cierto placer, ¿no? En ese momento. Dice la autora de este libro, una forma de liberarlas es consumir comida muy picante. Dice que qué extraño dato, ¿no? Saca endorfinas. Y yo pienso, yo que no soy muy de picantes, que es una manera como de provocarte un dolor en la lengua, ¿no? Entonces, pues por algo ahí están las endorfinas. Y sorprendentemente también lo hace ver películas tristes, de acuerdo a un estudio que se hizo en Oxford. Las actividades más conocidas para estimular estas endorfinas son bailar, cantar y trabajar en equipo, ya que incrementan la tolerancia al dolor y generan unión social. Entonces, cuéntanos un poco sobre las endorfinas. ¿Qué nos falta saber para entenderlas? Bueno, pues resulta que las endorfinas, precisamente, y bueno, voy a aprovechar de una vez para comentarles que todas estas 4 hormonas de las que vamos a platicar también se les conocen como neurotransmisores. Okay. Y es importante comprender la diferencia porque tenemos un montón de hormonas en todo nuestro cuerpo que las hemos venido aprendiendo aquí en tus clases maravillosas que me encantan. Todo en endotipos, ¿no? Ahí hablamos. Claro. Pero la diferencia y lo que es especial a estas 4 en específico es que son neurotransmisores. Eso quiere decir que se producen no en cualquier tipo de lugar, se producen desde una neurona, por eso se llaman neurotransmisor. Y las otras hormonas se producen en las glándulas. Y esa es la gran diferencia. El sistema endocrino es estas glándulas que sacan sus hormonas y como las liberan a torrente sanguíneo, todo el cuerpo se entera de ellas. Y aquí tú me estás diciendo, son hormonas que dentro del cerebro, una neurona las genera
manera y se las pasa y le da un estímulo a otro, pero no pasan por el resto del cuerpo. Son comunicadores ahí en el cerebro. Ya te entendí, padrísimo. Exactamente, por eso se llaman neurotransmisores y hormonas al mismo tiempo. Ahora, un neurotransmisor específicamente es el que favorece la sinapsis, es decir, la conexión entre las neuronas para que entonces la información realmente llegue a donde necesitamos que llegue. Ahora, vámonos sobre sí a las endorfinas. Me encantó todo lo que platicaste. ¿Y sabes por qué? Porque la función más bonita que tienen las endorfinas, ¿sabes cuál es? Que nos generan euforia. Ese es el enfoque más importante de la endorfina. Por eso funciona como una especie de analgésico, es un ansiolítico también, combate la depresión, por supuesto, y favorece la sensación de felicidad, de bienestar, de placer, pero también al mismo tiempo esto contribuye, por ejemplo, a la regulación del apetito, pero desde el placer. Cuando nosotros buscamos, cuando nuestro cerebro nos pide comer, cuando tú dices, ay, tengo ganas de algo, tengo antojo de algo, aquello que primero despierta ese deseo de comer, ese antojo, vamos a decirlo así, es la endorfina. Okay. Más allá de la serotonina, ya platicaremos ahorita del otro neurotransmisor hormona, pero la endorfina esa es su función más importante, la euforia. Por eso el ejemplo que pusiste me gustó mucho, porque sí es cierto, o sea, puede estar ahí golpeándose aquí los boxeadores, pero mientras ellos tengan alta su endorfina, no van a sentir absolutamente nada y al contrario, ¿no? Van a seguir sintiendo más placer al hacer ese tipo de actividad. O como quien nunca se ha hecho un tatuaje, dice, no me puedo imaginar cómo van a disfrutar de que les estén picoteando ahí con una cosa y les claven una aguja. Yo tengo 2 pequeños tatuajes en los brazos y hay un juego ahí muy raro entre placer y dolor. Hay una parte como de tribu, ¿me explico? Como de, no, estoy haciendo mi pase a la adultez. Y por otro lado, sí duele, arde un montón. Es como si con una pluma de una punta muy delgada te estuvieran haciendo así en la piel. Se siente muy extraño y sí duele. ¿Cómo es que le tomamos el gusto? Y de hecho, por eso hay personas que su única fuente de placer es la violencia. Y que eso podrías decir, qué tremendo, ¿no? Qué mal que esa sea la única manera en que a través del conflicto, de la violencia, yo lo vivo. Sabemos que eso es una patología. Ya cuando esta es mi única fuente y tenemos que tratarla. Bien, muy Así bien. es. Vámonos a la siguiente. La serotonina, justamente. Dice, este químico fluye en nuestro cuerpo cuando nos sentimos reconocidos y que somos importantes. Su ausencia está íntimamente relacionada con la sensación de desolación y la depresión. La manera más sencilla de generarla es recordar momentos felices. Por eso hice esta ilustración, ¿no? De cuando nos acordamos de nuestra abuelita o cosas así. Dice, basta mirar fotos o conservar sobre una antigua amistad para evocarlos. Otras maneras de conseguir serotonina es hacer ejercicio aeróbico, darnos masajitos o exponernos a la luz del sol. Cuéntanos. Totalmente de acuerdo y me encanta la serotonina. Fíjate que tiene una función muy padre, muy interesante porque la serotonina, a diferencia de la endorfina, por ejemplo, la endorfina tiene una función mixta, calma, pero al mismo tiempo genera euforia. Okay. Y la serotonina, un detalle muy interesante que tiene es que es un inhibidor, que se le conoce como la hormona de la felicidad, del bienestar y del placer precisamente porque todo lo que activa la serotonina, como ahorita dijiste, el recuerdo y todo este tipo de actividades, lo que hace es que perdure en nosotros la sensación del placer. Es decir, la serotonina hace que el placer sea permanente, durable, que la sensación del bienestar se quede ahí estacionada. Entonces la serotonina más bien funciona como un inhibidor, como un fijador, pudiéramos como incluso, un fijador de la sensación de beneficio, de felicidad, de gozo, de placer. Se activa, por supuesto, con la alimentación, se activa, como bien lo comentabas, con algunos ejercicios, también con el canto. Por eso también algunas canciones nos hacen que tú dices, ay, esa canción, y te viene otra vez a la mente y a la mente y a la mente, porque inconscientemente es una forma de fijar una sensación de placer, de gozo, de bienestar. También ayuda mucho, por ejemplo, a activarla con la meditación, porque la serotonina es un neurotransmisor o una hormona que lo que hace es facilitar precisamente esta sensación prolongada de yo soy yo, de sentirte realmente conectado contigo mismo, ese gozo, ese placer de ser quien eres. Eso es lo que hace la serotonina. Ok, pues se me hace muy interesante porque me pones a pensar que quizás los placeres un poco más trascendentales, espirituales, Exacto. o por ejemplo ya me hiciste ir como intuyendo que debe haber una relación curiosa entre la serotonina y la oxitocina, que tiene que ver con las relaciones también. Pienso, ¿no? A veces, no sé, fuiste a hacer un negocio y lo logras y entonces el resto del día te sientes contento, dices, la vida es bella, ¿no? Es padrísimo, confío y te duermes así contento, ya más allá de la euforia del momento.
positivo. Estoy entendiendo aquí a la serotonina como ese largo, extender, la buena noticia, ya no tanto como en el momento el super high, ¿no? Ajá, algo así. Y ahí es como bien dices ahorita, se va conectando con las otras, ¿no? Es que realmente las cuatro están interactuando todo el tiempo, pero sí, hasta ahí me quedo. Sí, me Y gusta. justamente yo tengo asociada esa idea de triunfar o ganar más con la siguiente, que es la dopamina. Entonces, la dopamina, dice, se le denomina la mediadora del placer. Y es responsable tanto del amor como de la lujuria, pero también de las adicciones. O sea, puede llevarnos a extremos. Puede generarse con algo tan simple como encontrarse un billete en una chamarra que dice, me encontré dinero que estaba ahí, o por algo muy significativo como conseguir un nuevo trabajo. Para elevarla, es necesario fijarnos metas, dar pasos hacia ellos y celebrar nuestros logros. Entonces, se me hace muy distinto porque siento que la dopamina se va a relacionar con dos cosas. Hay una que no está ahí y una que sí está. La primera es como con los placeres que fueron condicionados. O sea, que yo me dije, cuando logre esta venta, me va a dar mucho gusto. O si me logro terminar tal cosa, felicidad y libertad. Si conquisto a tal persona, entonces iremos a celebrar. Entonces siento que hay una cosa muy específica que tiene que ver con que hubo una cosa que me propuse y que la logré. La otra, yo me acuerdo cuando estábamos en el desafío de alta nutrición, en algún momento yo les dije, ¿qué pasaría si aprovechando que de por sí no estamos comiendo carbohidratos simples refinados y otras cosas que justo disparan como el placer instantáneo? ¿Qué pasaría si aprovechamos para hacer un mini ayuno de dopamina? Y si mal no recuerdo, la idea era como dejar de buscar estos placercitos baratos, inmediatos, que la verdad son muy adictivos. Muchas veces el maldito celular ni lo necesitas y a fuerza lo tienes que estar checando, o estar haciendo un chisme, o comprando cosas que no necesitas, ¿no? Entonces el ayuno de dopamina tiene que ver con que con mucha facilidad se satura la presencia de esta hormona y entonces al ratito nos cuesta cada vez más disfrutar. Es como si los logros ya no nos dan la satisfacción que nos daban antes. Entonces muchas veces descansar nos permite volver a recuperar el placer de lo cotidiano. ¿Voy bien o me regreso? Vas muy, muy bien. A lo mejor fíjate que lo único que me gustaría agregar en relación a la dopamina, que a diferencia de la serotonina, entonces como estamos diciendo, es algo que hace que las cosas se queden ahí como fijas, permanente la sensación de placer, de gozo, de bienestar. Y la dopamina es como esta cosa corta, rápida, como bien lo dijiste, ¿no? Es un placer corto, rápido, pero por lo mismo se vuelve adictivo. Es decir, cada vez que yo siento esta sensación de un placer rápido o a corto plazo y que además viene del exterior, que también esa es otra diferencia con la serotonina. La serotonina es un placer que se activa de adentro hacia afuera y la dopamina es un placer que se activa de afuera hacia adentro. Esa sería una diferencia y que además es un placer de corta duración, de baja calidad, pudiéramos incluso también decirle, y por lo mismo pareciera que siento que lo necesito continuamente. Entonces hago cosas o voy buscando actividades o acciones que me hagan cada vez sentirlo más y más y más y más y más. Se vuelve como, no sé, realmente la dopamina podríamos verla como una especie de droga natural, como una droga, y voy a decir droga natural porque es algo que nosotros producimos a partir de algo externo que precisamente me genera una sensación de un bienestar o un placer. Bueno, específicamente un placer más que un bienestar, un placer, pero que es corto y que entonces lo tengo que volver a repetir. Siento la necesidad de volverlo a repetir. Como bien los ejemplos que tú pusiste ahorita me parecieron muy buenos, muy concretos. Me encantó esa distinción de lo externo a lo interno. Creo que cuando compartimos los temas de cerebro de pan, justo era uno de los temas, ¿no? Cómo los cereales emulan ciertas cosas y empiezan a bloquear a estos neurotransmisores o empiezan a simular que son ellos y llegan. Y entonces por eso a que no puedes comer solo una, ¿no? Porque, la como y me da el placer, pero luego se me acaba. Entonces la que sigue, la que sigue, la que sigue y cuando menos me doy cuenta me acabé la bolsa completa. Entonces ya fíjate, perdón, y fíjate que ahí, por ejemplo, ahí entraría en combinación la endorfina, porque la dopamina, por ejemplo, no tiene mucho que ver con la alimentación o con el deseo de buscar comida, como comentabas ahorita con el cereal, sino más bien ahí es en donde ya entraría la combinación de la endorfina, porque la endorfina te da la sensación eufórica y por lo tanto activa la necesidad de ingerir o de producir más bien energía. Entonces hace que tú busques comida que favorezca, o sea, vamos a decir, la endorfina sí entra en la regulación del hambre, igual que la serotonina. Me encanta. Ahora, fíjate, creo que este es un buen momento para recordar lo que estamos explorando. No estamos diciendo esto es bueno y esto es malo. Cuando yo hablo de la dimensión sexual y digo es la dimensión del placer,
placer, todos los placeres tienen su momento, su cantidad, su forma y son únicos, ¿no? Son irreemplazables. Entonces decir, haz de cuenta, yo solo tengo placeres de serotonina, puros placeres internos profundos, trascendentes, pues qué pobrecita vida sexual tienes, porque te has perdido de otros que son muy interesantes. Queda claro que si solamente me enfoco en estos placeres inmediatos y de corto plazo, pues voy a estar muy ansioso y que eso no me va a terminar de dar una satisfacción a largo plazo. Entonces, esa es la idea. Aparte, acuérdense que estamos diciendo que son como los colores primarios. Entonces, combina y di, si la meditación es una actividad que me suele estimular la serotonina, pero además, cada vez que en el app que estoy usando para meditar termino una meditación, me sale una palomita y un festejo y me pone, vas muy bien, te vas a volver en Buda. En ese momento, verlo me causa un dopaminazo, ¿no? O sea, porque gané algo. Entonces, la vida está llena de estos cohetes, ¿no? O sea, de estas explosiones, donde no es que salga solo una y las otras se esperen. Están haciendo juegos entre ellos. Me encantó. La última, entonces, es la oxitocina. La oxitocina, en el curso de endotipos, la asociamos con las personas joviales, emocionales, la gente que es muy social, que es muy amiguera, que es muy generosa, y tiene sentido, porque dice, se llama la hormona del abrazo o de los vínculos emocionales, pues se asocia con los comportamientos maternales. Gracias a la oxitocina construimos la confianza, lo que nos permite mantener relaciones de apego. Yo aquí agregaría, por ejemplo, en alguna parte, la palabra necesitar. O sea, no es lo mismo tener como un gran cariño por alguien o empezar a necesitar su presencia para sentirme validado y así. Justo esos son los matices que puede dar este tipo de neurotransmisor. La generamos por medio de los abrazos, dando y recibiendo regalos y construyendo relaciones que nos nutren de diversas maneras. Entonces, este es un tipo de experiencia que se vincula no solo con las relaciones, en el sentido que tengan que estar presentes, sino el sentimiento que tenemos hacia nuestras relaciones. Si yo me siento amado, reconocido, aceptado, si yo me siento parte de un grupo, entonces puedo ver cómo la oxitocina es la que me está en este momento dando un gran placer, aunque las personas no estén y yo simplemente esté atento a eso, ¿no? ¿Qué más nos cuentas sobre la oxitocina? Oh, la oxitocina es una hormona que me encanta porque déjame te digo que así como conocemos a la serotonina como la hormona de la felicidad y la dopamina como la hormona específica del placer y la endorfina como la hormona de la euforia, la oxitocina, ¿qué crees? Es la hormona de la humanidad. Así se le conoce como la hormona de la humanidad porque es la que facilita las relaciones, ¿no? Este sentimiento que decimos del amor, que como bien dijiste ahorita, no solamente es el amor de atracción hacia otra persona, que también esa es una parte que trabaja la oxitocina, pero también este amor a la humanidad, este amor a los animales, este amor a las plantas. Y fíjate que un dato bien interesante, y yo creo que es muy bonito de conocer, es que también las plantas y los animales tienen oxitocina. También ellos generan esta hormona y por eso también tienes ese vínculo tan maravilloso con algunas mascotas, ¿no? Que a veces dices, ¿cómo puede ser, por ejemplo, en alguna ocasión una paciente que tiene una mascota de estos animalitos, bueno, no voy a decir, pero de esos animalitos silvestres, porque yo digo que no deberíamos tener este tipo de animales en casa, pero bueno, se dan los casos y había un vínculo muy bello entre ellos, ¿no? O hemos visto casos también de videos entre personas con un león o con un oso o con un delfín, que dices, bueno, ¿cómo es que se pueden dar estos vínculos? Precisamente gracias a la oxitocina. Entonces es una hormona maravillosa porque así se le conoce como la hormona de la humanidad, porque a grosso modo es la hormona que facilita la vida, es la hormona que hace que te enamores, es la hormona que hace que cuando nace tu bebé lo ames con pasión y con locura y que el bebé también ame a la mamá con pasión y con locura. Que realmente sin su es una presencia hormona. no habría las contracciones para que expulses al bebé y esa experiencia Exacto. que debería de ser físicamente muy dolorosa y muy incómoda, Es. supongo que las endorfinas entran ahí con el tema de lo del dolor, que por otro lado las feromonas, ¿no? Hacen que se estimule todavía más esta oxitocina, se hace el vínculo, o sea, wow, ¿no? No estaríamos aquí si es padrísimo. Fíjate, vamos a decir, no estaríamos aquí si no existiera el placer, porque hasta cuando decimos, mira, yo soy hijo de un arranque de pasión de mi papá y mi mamá, pues también qué maravilla, ¿no? O sea, también decir, pues hasta esos arranques no esperados también, que haya otros motivos, bienvenidos, pero la vida está llena de estos placeres y es muy bonito entender que es milagroso, ¿no? Pensar que estamos construidos, a lo mejor yo podría pensar que un ser humano con que pudiera pensar, sentir y moverse era suficiente y pareciera que Diosito le agregó la espiritualidad y la sexualidad como elementos que eran necesarios para que esta experiencia tuviera el sentido completo
y se perpetuara, ¿no? Muchísimas gracias, Así de Vero, y gracias de verdad, porque los dos andamos de desvelados con el afán de hacer este episodio. Debe haber mucho placer de vernos y de compartir. Es nuestra Saturnines la que nos tiene aquí. Te mandamos muchos besos. Besos, bye.